Número 1. Referente a las personas que no pudieron someterse en su momento al segundo examen parcial y que han justificado debidamente las razones del mismo, pues se les informa que el examen extemporáneo se estará practicando el día viernes de esta semana a las 6 de la tarde. Vamos a publicar en la cartelera la información correspondiente, pero de momento necesito que cada uno de ustedes que se encuentren en esa situación tengan claro que la evaluación extemporánea será este viernes a las 6 de la tarde. Primer aviso. Segundo aviso. Conforme lo que preliminarmente tenemos conocimiento, a partir del 19 de mayo empiezan los exámenes finales. Eso se traduce en que prácticamente para los efectos de este curso únicamente nos quedan 5 clases, incluyendo la de la presente fecha. Entonces, vamos a tratar algunos temas importantes en estas 5 clases que van a ser objeto de la evaluación final. Y hacia él yo me dirijo al tercer aviso. El tercer aviso es ¿qué va a venir en el examen final? Realmente el interés de la cátedra es que cada uno de los estudiantes llegue a dominar de la mejor forma posible el tema de títulos de crédito. Nos interesa en general y sobre todo porque no tendría sentido que tengamos un examen final sobre lo único que vayamos a ver en estas 5 clases que nos quedan. Entonces, para ello debo de ser claro que del 100% que pueda hacer el examen final en la proporción que corresponde, en los 30 puntos que corresponden, de ese 100% equivalente a 30 puntos, lo vamos a dividir en 3 partes. Un 30% de lo que se evaluó en el primer parcial, un 30% de lo que se evaluó en el segundo parcial, con lo cual hacemos un 60%, y un 40% en lo que vamos a aprender a partir de la presente fecha hasta el último día de clases. De esa manera, nos aseguramos que cada uno de los estudiantes tenga un conocimiento de un 100%, que es lo que se espera. Bueno, entonces, ya avisamos sobre el examen extemporáneo, ya avisamos sobre las fechas en que empiezan los exámenes finales, y ya me he referido a lo que va a comprender el examen final. Y el último aviso, solamente de una manera general, es que espero poder poner las notas del segundo parcial la próxima semana, porque tal como lo acaban de escuchar, si el viernes hacemos el examen extemporáneo, necesito tener esas notas para poder publicar las calificaciones. Con esto de publicar las calificaciones, vamos a platicarlo la otra semana. De hoy, en este momento, no le quiero dedicar mucho tiempo, pero sí necesito transmitirles la situación que, como ustedes recordarán, para el segundo parcial tenemos parte de la evaluación que se hicieron y la otra parte sobre el trabajo que se les encargó casi desde inicios de semestre. Aquí lo que sucede es que, fíjense que este semestre me topé con una sorpresa lamentable. O sea, es una sorpresa lamentable. Y esa sorpresa lamentable es que hay muchos, no varios, hay muchos trabajos repetidos. Yo sé que los temas eran similares, eso lo entiendo. Yo sé que pueden trabajar en grupo, yo sé que pueden tener ideas muy parecidas, pero trabajos idénticos. Cuando el trabajo es individual, trabajos idénticos, con la misma introducción, con las mismas conclusiones, con el mismo formato, las mismas personas de ejemplo, pues obviamente lo que denota es que no hubo un esfuerzo del estudiante, sino que hubo el esfuerzo, en la forma en que ha sido, de varios estudiantes. Entonces, ya que todos están presentando un trabajo en las mismas características que evidencian identidad total, pues también tendrá identidad total la calificación que se va a asignar para ese tipo de trabajos. En ese sentido, en su momento, cuando entreguemos las notas, pues lo vamos a decir conjuntamente con las pruebas para poderle dar la explicación correspondiente a cada uno de los estudiantes que se encuentren en esa situación. Por lo tanto, los estudiantes que no se encuentran en una situación de esa naturaleza, pues podrán estar muy tranquilos. Y quienes se encuentren en cualquier situación, yo estoy en la mejor disposición de demostrar, miren, fíjense que es un trabajo, ¿qué es este? Se parece, su trabajo A se parece al trabajo B,
que es igual al trabajo C, al trabajo D, al trabajo E, al trabajo F, y por lo tanto todos estos tienen una misma calificación, porque definitivamente, si son iguales, injusto seríamos y estaríamos vulnerando el derecho de igualdad si no los calificáramos de la misma forma. Pero lo mismo no tiene lógica, no es posible, no es posible. Entonces, pues debemos de ser justos y premiar el esfuerzo de los estudiantes. Aunque el trabajo no esté muy bueno, pero que el trabajo sea de ustedes. Acostumbrémonos a hacer nuestras propias tareas. Pero esto es solamente como un comentario, de lo cual platicaremos cuando estemos entregando las notas. Bueno, ya entrando en materia, hoy vamos a empezar a platicar sobre lo que son las acciones procesales. ¿Qué es una acción procesal? Es tal vez el aspecto más importante para los estudiantes de Derecho en el tema de títulos de crédito. Porque miren, un título de crédito cuando se emite, alguien lo paga y el beneficiario llega y cobra y ahí se acaba el asunto, es lo más sencillo, es lo mejor, es la razón de ser de un título de crédito. El problema es cuando el tenedor de un título de crédito se presenta el día del pago y no le paga. Porque en ese momento, cuando se presenta a cobrar un título de crédito y no le pagan, en ese momento esa persona se va a sentir defraudada y va a necesitar la asesoría del abogado, que es para lo que ustedes están preparados. Entonces, para ello vamos a explicar el día de hoy, la clase de hoy y la clase del día lunes van a ir orientadas en el mismo tema, a manera de comprender cómo se lleva a cabo las acciones procesales en materia de títulos de crédito. En principio, vamos a decir que existen dos clases de acciones. Hay unas que vamos a denominar acciones cambiarias. Y hay otro tipo de acciones que vamos a denominar acciones extracambiarias. En cuanto a lo que son las acciones cambiarias, a su vez las hay de dos clases. Bueno, las vamos a identificar con la letra A, las acciones cambiarias directas, y con la letra B, la acción cambiaria en la vía de regreso. Las acciones extracambiarias también las hay de dos clases. Una de ellas la vamos a denominar relación causal. Y la otra la vamos a denominar acción de enriquecimiento indebido. Entonces, repito, ¿para qué nos va a servir esto? Eso nos sirve para saber cómo debemos de proceder como abogados cuando un título de crédito no se paga. ¿Qué es lo que debe conocer el abogado? Que existen las acciones cambiarias y hay acciones extracambiarias. Las acciones cambiarias las hay de dos clases. La acción cambiaria en la vía directa y la acción cambiaria en la vía de regreso. Mientras que hay otro tipo de acciones que hasta este momento no sabemos qué son, sino que solamente estamos dando el nombre, que vamos a identificar como acciones extracambiarias.
Y las acciones extracambiarias las hay de dos clases. La acción extracambiaria de relación causal y la acción extracambiaria de enriquecimiento indebido. De esa manera es de donde en la mente de ustedes debe de prevalecer qué puedo hacer ante una persona que no paga un título de crédito. Si desean pueden tomar foto porque voy a borrarlo de acciones extracambiarias para poder contar con el espacio y explicar lo que son las acciones cambiarias. Entonces me hago a un lado por si van a tomar alguna fotografía y a continuación vamos a explicar inicialmente lo que son las acciones cambiarias. Creo que el día lunes vamos a hablar sobre las acciones extracambiarias. Entonces no se preocupen, el día lunes vamos a borrar. Lo que me interesa es dejar en mente de ustedes que hay algo que vamos a ver más adelante, que son las acciones extracambiarias. Número 1. Cuando hablamos de una acción cambiaria, ¿qué es? Miren, una acción cambiaria es el cobro judicial de un título de crédito. Eso quiere decir que si yo tengo en mi poder una letra de cambio, un pagaré, un debenture, un bono de prenda, llego con ustedes y me lo pagan, eso no es una acción cambiaria, porque no lo estoy haciendo en la vía judicial. Lo estoy haciendo como se pensó que debía de llevarse a cabo el negocio con el título de crédito. Alguien lo hizo, alguien se comprometió a pagarlo, yo lo tengo, y ahora bueno, lo cobro el día y hora, el día, la fecha que se ha señalado, y me lo pagan. Eso no es acción cambiaria. Cuando hablamos de acción cambiaria es el cobro en la vía judicial. Entonces, por favor, cuando ustedes van a cobrar un cheque al banco, eso no es acción cambiaria. Porque cuando ustedes van al banco a cobrar un cheque, no es consecuencia de una demanda judicial. Es que simple y sencillamente ustedes acuden al lugar donde tienen que cobrar el título y acuden y se les paga y ahí concluye el trámite. Eso no es acción cambiaria. Insisto. Acción cambiaria es el cobro en la vía judicial. Número 1. Ahora nos resulta la duda. Bueno, una acción cambiaria es el cobro en la vía judicial, pero ¿cómo es que lo voy a cobrar en la vía judicial? Y para ello debo de referirme a las acciones cambiarias que están reguladas del artículo 615 al artículo 630 del Código de Comercio. Ese es el ámbito de regulación del tema de acciones cambiarias en nuestro Código de Comercio. Dentro de esos artículos vamos a ponerle énfasis al artículo 630. ¿Qué nos dice el artículo 630? El epígrafe nos menciona procedimiento ejecutivo y dice: el cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuera legalmente necesario. Para los efectos del procedimiento se tendrá como domicilio del deudor el que aparezca en el título. Lo que me interesa que le pongamos atención es a las primeras dos líneas. Las primeras dos líneas nos dicen: el cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo. Entonces, el artículo 630 nos habla del procedimiento ejecutivo. Y aquí necesito que nos recordemos de nuestros cursos de Derecho Procesal Civil y Mercantil. En nuestro curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil nos enseñaron el juicio ordinario y los juicios de conocimiento. Los juicios de conocimiento son juicios donde hay derechos controvertidos, y dentro de ellos teníamos el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario y los arbitrajes. Ahí hay un derecho controvertido, es decir, yo reclamo un derecho, ustedes dicen que ese derecho no me asiste. Vamos a discutir y el juez tendrá que determinar si existe o no existe un derecho.
pero ese es un grupo de juicios. Pero hay otro proceso de juicios que se les llama juicios de ejecución. Dentro de los juicios de ejecución tenemos el juicio ejecutivo o el proceso ejecutivo en la vía de apremio, los juicios ejecutivos de obligación de dar, juicios ejecutivos de obligación de hacer, juicios ejecutivos de obligación de no hacer, juicios ejecutivos de obligación de escriturar, juicios ejecutivos de sentencias extranjeras. O sea, hay un apartado en el Código Procesal Civil y Mercantil de juicios ejecutivos. La característica que tiene un juicio ejecutivo es que ahí no vamos a discutir la existencia o no de un derecho. En un juicio ejecutivo lo que vamos a exigir es el cumplimiento de una obligación. Entonces, cuando hablamos en el artículo 630, que es un proceso ejecutivo que vamos a promover, es que estamos reconociendo que el juicio lo que va a hacer es reclamar el cumplimiento de una obligación. Eso quiere decir que una acción cambiaria es el reclamo de una obligación en la vía judicial. Entonces, cuando vamos a cobrar un título de crédito, lo que decimos es, vamos a promover una acción cambiaria. Y cuando decimos que promovemos una acción cambiaria, vamos a entender que lo que estamos diciendo es, vamos a promover un juicio ejecutivo. Donde se complica es cuando nos referimos a un juicio ejecutivo o una acción cambiaria en la vía directa o en la vía de regreso. Y esto se debe a lo siguiente. La explicación de esto la encontramos en el artículo 616. El artículo 616, aun cuando tiene un epígrafe que solamente nos dice acción cambiaria directa, cuando damos lectura al texto del mismo, nos percatamos que realmente se refiere tanto a la acción cambiaria en la vía directa como a la acción cambiaria en la vía de regreso. Y nos explica lo siguiente. Por favor, artículo 616. Dice, la acción cambiaria, o sea, el juicio ejecutivo, es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas. Entonces, ¿cuándo es directa? Cuando se ejecuta contra el principal obligado o sus avalistas. Una acción cambiaria es directa cuando se promueve en contra del principal obligado o sus avalistas. En otras palabras, un proceso ejecutivo es directo cuando se promueve en contra del principal obligado o sus avalistas. Posteriormente, el artículo 616 continúa, dice, y da regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Entonces, ¿cuándo la acción cambiaria es de regreso? Cuando se ejercita en contra de cualquier otro obligado. No tenemos en la ley más explicación que lo que acabo de mencionar. Que la acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el principal obligado o sus avalistas y es en la vía de regreso cuando se ejercita en contra de cualquier otro obligado. ¿Cómo explicamos esto? Veamos. Tenemos una letra de cambio. Y esta letra de cambio es por 20,000 quetzales. Recordemos nuestros conocimientos básicos que hemos ido formando. Para que exista esta letra de cambio, alguien debió de haberla creado. O sea, tenemos un emisor. Esta letra de cambio se ha creado para que alguien la pague. Entonces vamos a tener a otra persona. Vamos a identificar como aceptante.
Y esta letra de cambio que la crea una persona que se compromete a pagarle al aceptante, se hace en función para que la tenga un beneficiario. Puede ser que el beneficiario exija que alguien garantice el pago del título de crédito. Si lo pidiera, vamos a tener un... Lo voy a poner en rojo para que veamos que no es alguien obligado. Voy a tener aquí una avalista, ¿eh? O sea, el título de crédito puede existir con o sin avalista. Puede ser que esté, puede ser que no. Los que sí siempre tienen que estar es el que lo crea, el que lo paga y el que se beneficia. Pero resulta que los títulos de crédito son creados para circular, es decir, los títulos de crédito son creados para transmitirse. Y puede ser que este beneficiario original se lo endose a otra persona. Entonces, le traslada el título de crédito, ¿no? Pero resulta que esta otra persona, a su vez, lo endosa a otra persona. Le da el endoso. Así es. Y resulta que este, a su vez, lo hace llegar a una tercera persona. Hacerlo endosa. Y ahora resulta que él es el que tiene aquí. Es el titular de la letra de cambio. Veamos qué sucede. Necesito que entendamos bien el ejemplo. Una letra de cambio de 20,000 quetzales, que es el ejemplo que estoy utilizando, para que exista necesita que alguien la crea, es el emisor. La letra de cambio tiene sentido si hay alguien que ha firmado que se va a comprometer a pagar esos 20,000 quetzales. Ese será el aceptante. Puede ser que se haya pedido garantía de que si no cumple el aceptante lo hará otra persona. Entonces, para eso está el avalista. Y una vez se ha creado y ya tenemos la firma de los que se van a obligar a pagar, pues habrá un beneficiario. Pero como el titular, el tomador, el beneficiario de un título de crédito, tiene la facultad de poderlo endosar. Obviamente cuando lo endosa es a cambio de algo. Nadie va a endosar nada de gratis. Siempre se endosa a cambio de algo. Entonces probablemente este beneficiario, a cambio de una suma de dinero, se lo endosa a esta otra persona, quien a su vez por otra suma de dinero o por un servicio, se lo endosa a otra persona. Y finalmente, esta persona se lo endosa a esta otra persona. Aquí podemos seguir con la cadena de endosos, que es infinita. Pero nos vamos a quedar con esta persona. Lo normal es que si esa letra de cambio dice que tiene fecha de vencimiento el 3 de mayo del año 2023, lo normal es que este tenedor del título de crédito se presente con el aceptante y le enseñe la letra de cambio y el aceptante le pague los 20,000 quetzales y el tenedor le entrega la letra de cambio y ahí termina el asunto. Eso sería lo normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llegamos al día 3 de mayo, o sea, el día de hoy, y el tenedor se presenta con el aceptante y le dice que no paga? Entonces ahí es donde cobra sentido la clase de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Las acciones cambiarias las hay de dos clases, directa y de regreso. ¿Cuándo una acción cambiaria es directa? Cuando se ejerce contra el principal obligado. Entonces ahora pregunto, y me pueden escribir ahí en el chat. En el chat espero respuestas. ¿Quién es el principal obligado en un título de crédito? Si esa fue la pregunta de examen, les diré, miren,
¿Quién es el principal obligado en un título de crédito? ¿Qué sería lo que ustedes indicarían? Muy bien, Sabti, excelente, nunca falla. Blanca Iris, también, muy bien, es el aceptante. Efectivamente, Cristian, muy bien. Sí. El principal obligado inicialmente es el aceptante. Entonces, damas y caballeros, el artículo 616 lo que nos está diciendo es: el juicio ejecutivo, que llamamos acción cambiaria, es directa cuando se promueve contra el aceptante, librado o girado. O sea, que si esta persona que tiene el título de crédito demanda al aceptante, entonces eso es una acción cambiaria en la vía directa. Ese artículo 616 dice: directa si es el principal obligado o sus avalistas. Aquí hay un avalista. Eso quiere decir que si este señor decide demandar al avalista, entonces eso será una acción cambiaria en la vía directa. En otras palabras, de todos los muñequitos que me he dado yo a dibujar en la pizarra, únicamente le vamos a reconocer la calidad de acción cambiaria en la vía directa si el tenedor del título de crédito demanda al aceptante, y si hubiera avalista, sí, demanda al avalista. Solo en ese caso diremos que es una acción cambiaria en la vía directa. Y esto sucede por lo siguiente: porque resulta que el tenedor de este título de crédito bien pudiera demandar a cualquier signatario que aparezca antes que él. Eso quiere decir que el titular del título de crédito podría demandar al emisor, podría demandar a los endosanatarios anteriores a él. Y en este caso, estos resultan identificados como otros obligados. ¿Y esto por qué es así? Fíjense que esto que acabo de explicar es así por la existencia del artículo 621. Por favor, ubiquémonos en el artículo 621. Fíjense que el artículo 621 es un artículo hecho para el tenedor de un título de crédito que no se lo quieran pagar. Para eso sirve el artículo 621. Para crear un respaldo de justicia a un tenedor de un título de crédito que no le pagan el título. Veamos qué dice el artículo 621. Este dice: el tenedor del título, el tenedor, sería el, acordémonos de nuestra definición del título de crédito, cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo. El tenedor es el que lo tiene. Entonces, el artículo dice: el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria, o sea, el titular puede promover el juicio ejecutivo, el procedimiento ejecutivo, que es la acción cambiaria, en contra de el librador. El artículo 621 le está dando la facultad para que si el tenedor del título de crédito lo desea, demande al librador, al girador o al emisor. Esa es una opción. Luego aparece una coma y dice: el aceptante. Si el tenedor quiere, demanda al aceptante. Coma. Los endosantes anteriores a él. ¿Quiénes son los endosantes anteriores a él? Aquí tenemos 1, 2 y 3. A cualquiera de estos 3 puede demandar el tenedor. Y los avalistas. Si desea el tenedor, también puede demandar al avalista. La norma todavía va más allá y dice: sea conjuntamente, eso quiere decir, la norma le dice: si quiere el tenedor, demanda a todos. Sea conjuntamente o únicamente contra alguno de ellos como deudores principales. Entonces, este señor, si quiere, demanda a todos, o si quiere, demanda a alguno en particular. Realmente cuando yo empezaba a estudiar este tema de títulos de crédito, decía: este artículo 621, mejor lo que debería decir es: el tenedor del título de crédito puede demandar a quien se le dé la gana.
porque prácticamente, en otras palabras, en otro léxico, en otros vocablos, es eso lo que podemos entender. Que el tenedor del título puede demandar al que lo emite, al que lo acepta, a los avalistas o a cualquier imputatario anterior a él. Eso quiere decir que lo puede hacer en contra de cualquiera. Esto tiene su explicación. Y la explicación es porque el valor supremo del derecho es la aplicación de la justicia. Y lo que asume el derecho es que en este título de crédito todos se han beneficiado. Todos han obtenido algo a cambio. Si alguien firmó la letra de cambio, es porque tenía que pagar una obligación. Y si tenía que pagar una obligación es porque algo recibió a cambio. El que creó el título de crédito, cuando lo creó, tuvo que haber recibido algo a cambio. El beneficiario, para ser beneficiario, es porque dio algo a cambio. Y si el beneficiario lo endosó, esta persona, cuando obtuvo el endoso, tuvo que haber pagado. Y cuando lo endosó a otra persona, le pagaron. Y cuando esta persona lo endosó, lo pagaron. El único que no ha recibido nada es quien tiene el título de crédito. Y como es el único que no ha recibido nada, entonces el derecho le da la facultad de que él demande a quien él prefiera. Y eso es lo que dice. Sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. O sea, no está sujeto a ningún orden, puede mandar a quien quiera. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Resulta que si el beneficiario paga el título de crédito que el tenedor demanda al beneficiario, lo que dice la norma es que tiene derecho a demandar a los signatarios anteriores. ¿Quiénes son los anteriores? El aceptante, el avalista o el emisor. A cualquiera de ellos puede demandar, que es lo que se conoce como un derecho de repetición. Entonces, damas y caballeros, ahora lo que me va a interesar también que me escriban en el chat es, si ustedes fueran abogados y este señor les llegara a contar su problema de que hoy le tenían que pagar esa letra de cambio por 20,000 quetzales, pero el aceptante dijo que no la iba a pagar, entonces piden su ayuda para que demanden, para que ejerciten una acción cambiaria, para que promuevan un juicio ejecutivo. Y el artículo 621 les da la facultad de demandar a quien ustedes quieran, sea en una forma en conjunto o por separado. La pregunta que hago es, ¿y ustedes a quién le dirían que demande? Quisiera ver algunas respuestas en el chat. Cristian nos dice que conjuntamente, o sea, lo que dice Cristian es demandemos a todos. Esa es una opción. ¿Sí? Al librador y al aceptante. Axel Alberto dice, no demandamos a todos. Demandamos solamente al que lo emitió y al que se comprometió al pago. Luis Fernando dice al aceptante y al avalista. Dos. Sapti conjuntamente a todos, es más fácil que se repartan la deuda entre varios. Estamos pensando en una mancomunidad, una obligación mancomunal. La respuesta de Carlos Alberto me interesa. Al que tenga más bienes o dinero. Mercen después nos decía el último aceptante y Ronnie al aceptante y avalista. Dejámoslo hasta ahí. Ya me escribieron la respuesta que quería. Y la respuesta que yo quería es la que me está dando Carlos Alberto. Carlos Alberto nos dice, al que tenga más bienes o dinero. Vamos a aclarar. Primero, el tenedor del título tiene un derecho. Y ese derecho tiene que ser aplicado inteligentemente. Muchas veces tendemos a pensar que lo mejor es demandar a todos. Y cuando yo hice la pregunta, casi me anticipaba a lo que me iban a responder, que fue lo que me respondieron la mayoría. Demandar a todos. Lo que pasa es que dentro del mundo del derecho procesal, civil y mercantil, demandar a muchas personas a veces no es lo más aconsejable. ¿Y por qué no es lo más aconsejable? Porque si asesoramos que vamos a demandar a todos, resulta que este beneficiario ya no está en el país.
Y acordémonos que la ley del organismo judicial nos dice que cuando en un proceso sean varias las partes a las que haya que notificar, todo plazo se va a empezar a computar hasta que se notifique al último. Eso quiere decir que podemos notificar a los otros 4 un mismo día, pero con uno que nos haga falta, el proceso no avanza. El proceso no avanza. Se crea un litisconsorcio. Entonces, resulta muy engorroso. Hay que sacar más copias, hay que esperar cómo se va a defender cada uno de ellos. Y lo peor, que eso sí es lo que mata a cualquier abogado litigante, mata su entusiasmo, mata su dedicación, es cuando no se logra llevar a cabo una notificación, o le están devolviendo la cédula de notificación, o dio una dirección inexacta, o ya no vive en el país, o peor, se murió, y entonces necesitamos que promuevan un proceso sucesorio para tener un representante de la mutual o un albacea. Entonces, menciono esto solamente para que consideremos que demandar a todos no necesariamente es la mejor opción. Y me quedaba con la propuesta de Carlos Alberto y alguien más después también se fue en la misma línea. ¿Por qué? Porque aquí lo que corresponde es que la labor del abogado junto con el tenedor del título es ver quién de todos ellos tiene mejor patrimonio. Si dentro de los signatarios hay uno que tiene 5 bienes inmuebles que ya ha identificado en el registro de la propiedad, tiene 4 vehículos, tiene cuentas bancarias, tiene maquinaria, ¿lo puedo arraigar? Ese es el deudor que a mí me interesa. Entonces, resulta que conforme el artículo 621, él puede demandar a cualquiera. Pero conforme el artículo 616, si lo que hace él es demandar al aceptante, se va a llamar acción cambiaria en la vía directa. Si lo que hace él es demandar al avalista, se va a denominar acción cambiaria en la vía directa. Pero si es lo que decide, porque tiene mejor patrimonio el emisor, entonces eso se llamará acción cambiaria en la vía de regreso. Y se llama en la vía de regreso porque el emisor, luego de pagar, puede repetir, puede regresar a cobrarle al aceptante o al avalista. Igual podría ejercer su acción cambiaria en cualquiera de los endosatarios anteriores a él. Y cualquiera de los endosatarios anteriores a él que pagara tiene derecho de repetir o de regresar su derecho de reclamo en contra de los endosantes anteriores, no de los posteriores, pero sí de los anteriores. Pero en ese caso le llamaríamos acción cambiaria en la vía de regreso. Entonces, damas y caballeros, prácticamente la sesión de la presente fecha tiene como propósito que nos familiaricemos, que en materia de títulos de crédito, cuando no se paga, tenemos la facultad de ejercer las acciones procesales. Las acciones procesales las hay de 2 clases. Las acciones cambiarias, a las cuales me referí, y las acciones extracambiarias, que abordé hace un momento, que es la acción de relación causal y de enriquecimiento indebido. Dentro de las acciones cambiarias, resulta que hay 2 clases de acciones, la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso. Esas están reguladas en el artículo 616. El artículo 616 lo que nos dice es que una acción cambiaria es directa cuando se ejerce contra el principal obligado o sus avalistas. Aquí lo importante es que sepamos quién es el principal obligado. Y el principal obligado es el que en un título de crédito tiene la obligación de pagar. Y en un título de crédito siempre el obligado a pagar es el aceptante del mismo, que es la regla que hemos aprendido y que dominamos a lo largo de todo el semestre. Cualquier otra persona que no sea el librado o tirado, ni el avalista, entrará en el otro campo, que son los otros obligados. Y es así como vamos a hacer la diferenciación. Demando al aceptante o al avalista, acción cambiaria en la vía directa. Demando a cualquier otra persona que no sea aceptante y que no sea avalista,
será acción cambiaria en la vía de regreso. Las acciones cambiarias son juicios ejecutivos al tenor de lo que establece el artículo 630 del Código de Comercio. Y esta situación se presenta porque el artículo 621 le da derecho, por justicia, le da derecho al titular de un título de crédito que no se ha pagado a que demande a quien él considera. Vamos a dar la palabra a dos compañeros que han levantado la mano. Inicialmente, alguien que se identifica como Supergirl, es lo que ve, y posteriormente Axel Alberto. Le escucho, Supergirl. Buenas noches, licenciado. Ay, no cambié mi nombre. Perdón, soy Mili. Tengo una... ¿Me podría repetir la definición de acción cambiaria? Por favor. Sí, bueno, en principio, la acción cambiaria es el cobro judicial. Una acción cambiaria, el cobro judicial. ¿Qué es? Es un cobro judicial. ¿Cómo se hace? En juicio ejecutivo. Para usted y para todos. ¿Qué es una acción cambiaria? Es el cobro judicial de un título de crédito. ¿Cómo se hace? En procedimiento ejecutivo. Eso sería, mire. Gracias, licenciado. Claro. Axel Alberto, ahí que me respondió acertadamente. Vamos a escuchar a Axel. Fíjese, Axel, que no le escucho. ¿Me escucha, licenciado? Ahorita ya se le escucha un poco. Tengo una duda. Con la acción cambiaria en la vía de regreso, se termina con el aceptante, ¿verdad? La demanda. Sí, porque realmente el obligado, este título se hizo confiando todos en que el aceptante era el que iba a pagar. Por eso con él se acaba. Entonces, el que tiene el título plantea una acción cambiaria en la vía de regreso con el anterior obligado con el anterior con el emisor, y el emisor termina con el aceptante o con el avalista. Exacto, pero al igual que el tenedor, no necesariamente tiene que seguir el orden. Imaginémonos que pagó él, su derecho de repetición no necesariamente tiene que ser contra él. Él puede irse directamente al aceptante, él puede irse directamente al emisor, o él puede ser al endosante anterior. No está obligado a seguir el orden tampoco. El que repite, cualquier signatario antes de él, pero no tiene un orden, es el que él quiera. Gracias, licenciado. Claro, Alberto. ¿Alguien más había levantado la mano? Ya no, ¿no? Vamos a ver, hay algunas preguntas. Karen, si puedo volver a repetir en qué consiste el derecho de repetición, que no lo logró. Sí, del derecho de repetición no me he hecho muchas referencias. El derecho de repetición es una facultad que tiene una persona. Imaginémonos, esta persona beneficiaria resultó demandada por el actual tenedor. Recordemos que él inicialmente era beneficiario y ahora resulta que es el que tiene que pagar el título de crédito. Si él le paga el título de crédito, el hecho de haberle pagado el título de crédito al tenedor le confiere el derecho de poder cobrar, que es lo que se le llama derecho de repetición, a cualquiera de los signatarios anteriores a él. O sea que este beneficiario podría demandar al emisor, este beneficiario podría demandar al avalista y este beneficiario podría demandar al aceptante. Esto, aunque lo vamos a platicar también el día lunes, y lo tenemos de una manera mejor. Vamos a ver, ¿dónde? En el artículo 621, el último párrafo dice: el mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Esa parte que acabo de leer, que es la última, es el derecho de repetición. El mismo derecho tendrá todo obligado. ¿Cuál es el mismo derecho? Lo que dice el primer párrafo, que el tenedor puede demandar al emisor, al aceptante, a los avalistas o a los signatarios anteriores a él. Eso sería. Velázquez, no sé, solo veo el apellido, pero le escucho Velázquez.
Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho muy bien, señorita. Gracias. Mira, entonces, mi consulta es con respecto al examen extemporáneo. Yo envié la solicitud, pero no recibí respuesta. Entonces, no sé si, bueno, me lo puedo realizar el día viernes. Usted vino tarde hoy a la clase, ¿verdad? Sí, licenciado. Porque fue lo primero que informamos. Puede poner la grabación de hoy y ahí damos los datos de hora y momento. Ah, perfecto. Gracias, Ah, licenciado. claro, claro. Entonces, ¿alguna otra? Vamos a ver. Ah, una última foto. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Voy a tomar foto? Sati, le escucho. Tiene una duda. Le escucho, Sati. Buenas noches, licenciado. Una consulta. En este caso, el derecho de repetición, cuando este se quiere llevar a cabo, es igualmente a través del procedimiento ejecutivo. También es a través del procedimiento ejecutivo. Fíjense que el derecho de repetición lo vamos a ver propiamente el día lunes. El día lunes vamos a volver a platicar de esto, pero ya menos teórico. Vamos a platicar de un caso práctico y vamos a desarrollar cómo es que se va a llevar el ejercicio del derecho de repetición. Hoy solo lo he mencionado, pero en la clase del día lunes lo vamos a desarrollar con un ejemplo más amplio para que entendamos la mecánica y la razón de los títulos de crédito. Yo siempre he partido de que cuando entendemos a manejar una acción cambiaria es cuando realmente entendemos el uso de un título de crédito, porque es lo que nos va a permitir llevar a cabo el cobro. Ahí Héctor nos habla para una foto, la puede tomar, mientras que le doy la palabra a Axel del Año. Le escucho, Axel. Axel. No sé si me escucha. Sí, ahora ya le escucho muy bien, Axel. Gracias, perdón. Solo para recapitular, digamos, entonces, básicamente, digamos, alguna especie de clave o un tip en cuanto a la acción cambiaria en la vía directa, digamos, tendría que circunscribirse única y exclusivamente al aceptante principal y a sus avalistas. Así Todo es. lo que salga de ellos dos, básicamente ya sería en vía de regreso. Con tener eso claro, hemos dado hoy un paso. Eso es. Muchas veces técnicamente yo puedo decir, mira, Axel, promueve una acción cambiaria en la vía directa, como que le estuviera hablando en coreano. Pero cuando ya entendemos el significado de esto, se vuelve algo muy sencillo, tal como usted lo acaba de explicar. Si esto fuera un examen y yo les pusiera ese ejemplo, señale en contra de quién se puede promover una acción cambiaria en la vía directa. Su respuesta sería cuando el tenedor de un título de crédito demanda al aceptante o al avalista. ¿En contra de quiénes podría promover una acción cambiaria en la vía de regreso? En contra del emisor o cualquiera de los endossantes anteriores. De ahí partimos de la diferencia, Axel. Así efectivamente sería. El otro tip que debemos de tomar en cuenta es el tenedor. ¿A quién va a demandar? A quien tenga mejor patrimonio. Las deudas civiles o las deudas mercantiles siempre van a poder tener par si a quien le cobramos tiene patrimonio. A ustedes o a mí me pueden deber 1.000.000 de quetzales, pero si el que me debe 1.000.000 de quetzales no tiene un petate donde caer muerto, ¿qué puedo reclamar? No hay prisión por deudas, dice el artículo 17 de la Constitución Política de la República. Ahora, si 1.000.000 de quetzales me lo debe a alguien que es dueño de una finca, que tiene varias propiedades, que tiene varios bienes inmuebles, que tiene 50 millones en el banco, definitivamente mi crédito está súper garantizado, porque va a ser muy fácil a través de un juicio ejecutivo de poder embargar y recuperar lo reclamado. Entonces, ojo, porque esto no solamente para la formación jurídica, es su formación como personas, siempre que se entablen créditos, deudas o obligaciones dentro del ámbito civil y mercantil, lo importante es la capacidad económica y de crédito que pueda tener la persona con la que estamos negociando. De lo contrario, pues tendremos un documento firmado, pero no importa que sea título de crédito, bien puede ser un reconocimiento de deuda en una escritura pública en protocolo, que de igual manera, si el deudor no tiene dinero, no vamos a tener que poder embargar, rematar o reclamar. Vamos a escuchar a Anthony y después leo la pregunta de Jessica. Sí, Anthony. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, ¿me escucha? Mucho gusto, le escucho muy bien, Anthony.
Fíjese que al principio de la clase usted mencionó que cuando el tenedor del título de crédito puede demandar un banco, recuerdo que dijo, Si el banco para... es el emisor, si el banco es Ujú. el aceptante, si el banco es un beneficiario o un endosante, ¿no lo puede hacer? Ok, mi consulta va, bueno, cuando es banco puede ser emisor y aceptante y avalista, Es que un banco es una entiendo yo. persona jurídica. Pero se va por la vía directa entonces. Y ahí empieza el derecho Yo le que estábamos diría, hablando. por ser banco no es que se vaya a la vía directa. Se va a ir a la vía directa si el banco es el aceptante o el avalista. Ahí sería. Si el banco es el emisor o un endosatario anterior, será en la vía de regreso. O sea, su condición de banco no lo vuelve principal obligado. Su condición de principal obligado lo vuelve el hecho que en el título de crédito lo identifiquemos como aceptante o que lo identifiquemos como avalista. Eso es lo que determina que sea vía directa si es un banco. Pero el banco bien pudiera ser el emisor o cualquier otro endosatario. Gracias, licenciado. Claro. Vamos a ver, Jessica nos hace una pregunta. Vamos a ver. La pregunta, ¿su examen final será el día 26 o 28 de mayo? Lo que pasa en el calendario aparece 26, pero un día antes tenemos. Fíjese que no le podría oficializar Jessica porque no, la única información que tengo es que a partir del 19 de mayo empiezan los exámenes finales. Afortunadamente tenemos todavía el tiempo suficiente para poder saber con certeza. Cuando yo tenga el dato, créanme que en ese mismo instante se los estoy compartiendo, pero de momento no lo tengo, solo sé cuándo empieza. Vamos a ver, Elida nos dice, no es yo me examiné con usted en segunda retrasada, mi pregunta es, ¿cuándo nos compartirán notas para saber cómo me fue y ver si me puedo someter o no al examen final? La segunda retrasada. Esas notas ya fueron publicadas. Esas notas ya están publicadas, pero pues nos podemos comunicar por correo para no interrumpir a los compañeros de su clase. Vamos a ver, Anthony, dudas del segundo examen, pero si ni siquiera hemos dado las notas del segundo examen, esperemos a dar las notas y ahí nos vamos a ver, Anthony. Vamos a ver, Héctor, en cuanto al examen, dos preguntas que dirán como... Bueno, lo del examen, si desean, platiquémoslo ahora que vemos las notas del examen. Y Elida dice que no le aparecieron, no sé qué, no logro adivinar qué fue lo que no apareció. Bueno, entonces, damas y caballeros, cerrando con el tema de hoy hablamos de acciones procesales. Es qué podemos hacer judicialmente cuando no se paga un título de crédito. Acciones cambiarias, que es a lo que nos hemos referido hoy, es el cobro judicial a través de un proceso ejecutivo. Eso se puede llevar de dos formas, ya sea que lo tomamos contra el principal obligado o su avalista, que le vamos a llamar acción cambiaria en la vía directa, y cualquier otro signatario será acción cambiaria en la vía de regreso. Esto es así porque el tenedor de un título de crédito tiene la facultad de poder demandar a cualquier signatario anterior a él. Cualquier signatario anterior a él que pague tiene derecho de repetición. Como muy bien alguien lo mencionó hace un momento, prácticamente con el aceptante acaba la cadena de reclamos. Blanca Iris tiene una duda. Le escucho, Blanca. Buenas noches, Lic. Sí, solo usted nos indicaba que sería demandar a la persona que tenga más bienes, ¿verdad? Sí, que da mejor persona. Suponiendo que ninguno tiene una calidad para responder. Ahí sí está en un grave problema. Ese es un problema. Pero fíjese que ese problema no es del título de crédito. Ese problema es con de la selección con las personas que se metió a negociar. Y por eso les digo, no es un problema del título de crédito porque igual sería si firma un reconocimiento de deuda, un contrato de mutuo y a quien le prestó el dinero no tiene patrimonio para pagar. Sería la misma situación. El problema no estaría en la escritura pública, como aquí tampoco el problema está en el título de crédito. Ahí el problema es, no hizo una buena selección de las personas con las que iba a negociar créditos.
Si resulta que este tenedor investiga a todos y ninguno tiene nada, pues prácticamente no va a poder comprar. En la medida en que hay más inventarios, lo que hay es mayor cantidad de posibilidades de que alguien tenga un mejor patrimonio. Eso es lo que le puedo decir. Bueno, damas y caballeros, entonces el día lunes vamos a continuar con la clase. Vamos a reiterar un poco de lo que hemos platicado, pero ya en algún caso práctico para poder entender las relaciones subyacentes que se dan y por qué es que se llevan a cabo los endosos. Entonces, de momento dejamos hasta aquí la clase. Les deseo una muy feliz noche y nos estamos saludando el próximo día lunes.